Comienza a configurarse el escenario político. Hoy, por ejemplo, se ve un proceso de primarias parlamentarias en algunos distritos a cargo de la nueva mayoría, y también estamos muchísimo más cerca de otras instancias políticas, como por ejemplo la decisión en el Consejo General de Renovación Nacional, donde se va a definir el apoyo o no a la candidata presidencial de la UDI, hoy Evelyn Matei. Queremos hablar sobre todo este escenario político. Está con nosotros acá en el estudio el analista político Ernesto Otone. Ernesto, le agradecemos mucho por venir a CNE. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo hacía una introducción. En lo más inmediato, la próxima semana ya Renovación Nacional debe definir qué es lo que va a pasar con la candidatura de Evelyn Matei. Michelle Bachelet ha regresado de sus vacaciones y con esto comienza ya a configurarse este escenario político y esta carrera presidencial con miras hacia fin de año. Evelyn Matei, lo primero que ha pedido en estos últimos días y estas últimas actividades es hacer un debate de ideas con Michelle Bachelet, que es su principal contendora. ¿Podría ser un elemento que podría jugar a favor de ella, como por ejemplo plantea el presidente del PPD, Jaime Quintana? Porque él dice que los candidatos cuando están mal piden debates porque ahí pueden ganar o concitar apoyo. ¿Puede ser efectivamente así eso? Mira, por supuesto, Evelyn Matei es la candidata después de un largo proceso donde han habido infortunio y muchos errores por parte de la derecha. Entonces ella viene, necesita posicionarse muy rápidamente en una campaña que va a ser corta. Ahora, en relación al debate de ideas, también hay una ventaja enorme de Bachelet en este momento, porque Bachelet, ¿qué es lo que está planteando? Plantea que terminó un ciclo político, que viene otro ciclo político, y para eso plantea un conjunto de reformas importantes. Hasta ahora, Evelyn Matei no ha planteado nada. Si tú te fijas, hasta ahora, Evelyn Matei no hay un planteamiento, es más bien un planteamiento conservador, de mantención del status quo, de apoyo a un gobierno que es el gobierno de Piñera, que es un gobierno que no está bien evaluado por la ciudadanía. Entonces, es poco lo que ha planteado. Si tú me preguntaras cuáles son las ideas de Evelyn Matei, yo no te podría responder porque no las conocemos. Ahora, también hay que reconocer que ella va con una cierta desventaja para asumir una candidatura a partir de un hecho que deja fuera a Pablo Longueira. Por supuesto, eso era lo que señalaba al principio. Claro. Pero tampoco hay un conjunto de ideas que estén planteadas. En el caso de Bachelet tú puedes estar de acuerdo o no, uno puede tener una opinión o no, pero hay un conjunto de ideas y hay un análisis de en qué punto está Chile y de cuáles son los objetivos estratégicos de su gobierno. Entonces ella plantea el tema de la igualdad, plantea el tema de la reforma tributaria para ello, de la reforma educativa y plantea el tema de la reforma política y de la nueva constitución. Frente a eso, ¿cuál es el conjunto de ideas de Evelyn Matei? Porque lo otro es caer en esta suerte de banalización. Las dos rubias, las dos hijas de general, las dos mujeres, está bien, son hechos, pero hay vidas muy distintas, hay recorridos muy distintos, hay propuestas muy distintas, ideas de país muy distintas detrás de eso. Entonces, uno es que hagamos infoentretención, y creemos una especie de telenovela de las candidatas rubias, etcétera, y otra cosa es que vayamos a los temas de fondo. Por eso, si Evelyn Matei pide debate, estupendo, que haya debate y que haya mucho debate de ideas, pero hay que ver cuáles son sus ideas. Yo hasta ahora no veo ninguna. Veo la mantención del status quo. Ahora, nadie puede asegurar qué va a pasar en las elecciones de noviembre. Es un escenario que uno puede pensar, analizar, pero en lo concreto probablemente, y todos los políticos siempre dicen que ninguna carrera está ganada hasta que no se concreta. Y dicen bien. En ese sentido, Evelyn Matei, bueno, ya si Pablo Longueira iba atrasado en la carrera, Evelyn Matei lo va aún mucho más por llegar un poco tarde también a este proceso. En ese sentido, cuando yo he hablado, por ejemplo, con personeros de la UDI, ellos dicen y reconocen que, claro, van con una cara cuesta arriba y que efectivamente ella, por ejemplo, no tenía los mismos porcentajes de adhesión que pueden haber tenido otros candidatos en el conglomerado, pero que puede subir en estas encuestas y que puede ir alcanzando a la candidata que ahora, por lo menos ficticiamente, es la que va en la primera mayoría. ¿Puede efectivamente pasar eso? Bueno, yo estoy de acuerdo en que en una democracia donde compiten opciones distintas pueden pasar muchas cosas en muy corto tiempo y por lo tanto nadie puede dar una carrera por corrida. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice el sentido común de los políticos. Sí. Ahora, dicho eso, hay una candidata que parte con una
nivel de apoyo muy alto, que es Michelle Bachelet, y otra que se tiene que construir. Entonces, por cierto, aparece haber una ventaja. Ahora, naturalmente, probablemente se van a producir acortamientos de esta ventaja que aparece tan grande. No sé si esos acortamientos que pueden generar un escenario más competitivo puede resultar en un cambio de las tendencias. Es difícil pensarlo, pero no imposible pensarlo. Pero yo creo que lo fundamental está en el tipo de gobernabilidad que se propone. ¿Qué hay tras las propuestas de Michelle Bachelet? Tras la propuesta de Michelle Bachelet hay decir, mire, terminó un periodo y para que haya gobernabilidad en Chile, para que haya cohesión social, se requieren cambios muy profundos que son estos. Frente a eso tendrá que responder Matei y tendrá que decir cómo imagina ella la gobernabilidad, porque si hay problemas que se han suscitado en este periodo han sido de gobernabilidad. No hemos tenido una buena gobernabilidad durante los 4 años de Piñera. Ahora, ¿los elementos están a favor o en contra para que se pueda hacer un juego limpio dentro de esta campaña? Ambos lo han dicho, pero por ejemplo le comentaba yo que había conversado hoy con el presidente de la UDI, Patricio Melero, quien dice que eso se visualiza, por ejemplo, en el tema de la famosa minuta, de que hay un bloqueo a los proyectos del gobierno, por otro lado los parlamentarios, de que el presidente Piñera utiliza políticamente algunos temas, el tema de Joaquín Lavín, entre otros, claro, y el auto fiscal. Entonces, bueno, así las cosas. Bueno, mira, es curioso lo que tú planteas, porque yo creo que hay el riesgo de algún juego sucio que ojalá no llegue, porque esto en otras realidades existe y hasta es una profesión. Hay gente que se contrata para que genere lo que Manuel Castells llama la política del escándalo. ¿Ah? Ojalá eso no suceda. Esto mismo que te decía Melero, entiendo, sí, de la minuta, etcétera, pero el comando de Michelle Bachelet negó eso. Entonces, o le creemos o no le creemos al comando, porque si no se le cree a los comandos, no se le cree a los voceros, no se le cree a los representantes, entramos a una especie de Far West en la política, y eso no es bueno. Ahora, eso no es bueno, un presidente tan implicado en la contienda electoral, donde las cosas se hacen en la moneda. El presidente es el presidente de los chilenos, no puede ser el gran operador político. Eso no es bueno, no ayuda a lo que tú señalas, que haya un juego limpio. Y claro, yo espero que no sea así, porque ahí hay una diferencia notable. Michelle Bachelet tiene un muy buen récord respecto a una forma de hacer política que no es agresiva. No se puede decir lo mismo de Evelyn Matei en torno al récord pasado. Sí. O sea, el récord pasado es de miedo. Todo puede cambiar. Es de miedo. Pero ojalá no se repita, ojalá ella venga con un nuevo espíritu. Y esto porque es mejor una democracia donde no hay juego sucio. ¿Qué pasa con la percepción de la ciudadanía? Por ejemplo, hoy hay, yo lo decía en la introducción, hay un proceso de primaria. Hay algunos distritos donde no se han puesto de acuerdo, y si uno rememora esto, tiene que ver también con algunas negociaciones que no se han logrado, donde iba un candidato, después otro. Se han hecho varias primarias, porque algunos partidos internamente han hecho primarias, las primarias, digamos que todos participamos, otras primarias más. Entonces, bueno, a veces es una confusión. Nosotros veíamos, de hecho, en la transmisión, que la gente a veces no entiende si puede o no puede votar, qué es lo que tiene que hacer, en fin. Eso por un lado, y lo otro, si uno va a la vereda al frente, todo el lío de RNUDI con el tema con el gobierno y la imposición de Evelyn Matei, como lo calificaron en un momento en Renovación Nacional, en fin. A lo que quiero ir con estos dos hechos, ¿qué pasa con la percepción de la ciudadanía a partir de estos hechos que van generando la clase política y el escenario político también? Mira, yo diría dos cosas. Yo creo que es muy bueno que se hagan primarias. La gente quiere participar, la gente ya no quiere ver que la política sea el asunto de unos señores que se ponen de acuerdo en función de sus propias ambiciones. Que no haberla hecho en el momento legal. Es un error, por supuesto, pero no cabe ninguna duda. Imagínate el éxito que tuvieron las primarias presidenciales. Es un error no haber hecho también primarias parlamentarias. Es un error, punto, no hay duda.
Y después de ese error vino todo el espectáculo que dio la derecha con el infortunio de Longueira. Lo de Longueira es un infortunio, pero el espectáculo que se dio después, los dimes y diretes, las acusaciones, los insultos, las miradas torvas, los gestos hirientes, en fin, nada de eso le gusta a la gente. Entonces, lo mejor es que se hagan primarias. Si se hubieran hecho las primarias legalmente con el nuevo sistema, no habría confusión ninguna. Ahora, no se hicieron. Qué bueno que se estén haciendo el día de hoy. Yo creo que es muy bueno, aunque haya un poco de confusión, pero qué bueno. Y ojalá vaya a votar mucha gente. Y eso es percibido positivamente, siente por la gente. Por supuesto, porque la gente entiende que los candidatos ya no es como en el pasado. Imagínate, estamos viviendo la era de la información. Ya la democracia representativa tiene que convivir con la democracia de la opinión pública. Y por lo tanto, si tú generas elementos que acerquen a la ciudadanía de la toma de decisiones políticas, y que toma de decisiones más importantes que un candidato, naturalmente tú estás acercando la política a la gente y le estás quitando desprestigio a la política. Ahora, hay cosas también que molestan a la ciudadanía probablemente. Casos como, por ejemplo, lo que pasó en su minuto con la probable postulación de Víctor Manuel Rebolledo, que finalmente era casi una carta segura y que finalmente en el camino se bajó. La designación, después de que había dicho que no quería participar, por ejemplo, de Camilo Escalona. Si nos vamos al otro lado, Lorenz Goldberg, que no iba a ser candidato a nada y ahora es candidato a senador. Y entusiasta. Entonces, claro, la gente dice, bueno, aquí participamos cuando podemos, cuando se quiere, y hay otras decisiones en las que finalmente las cúpulas partidarias siguen primando. Por eso que yo creo que hay que caminar cada vez más a que esto se resuelva mediante primaria, lo más posible. Y yo creo que es un camino que hay que recorrerlo pronto. Los políticos tienen que darse cuenta que las cosas han cambiado, que hay una ciudadanía más exigente, que hay una ciudadanía más escolarizada y que hay una ciudadanía más informada. Y por lo tanto tienen que responder a eso. Se acabó el tiempo de los cuartos oscuros. Todavía existe, pero eso no prestigia a la política. Y todos los ejemplos que tú has dado sirven para ejemplificar eso. Ahora, Ernesto, antes de despedirnos, ¿qué pasa con las candidaturas que no son estas dos que hemos mencionado? Hay varias. Si yo hago una memoria rápida: Parisi, Marco Enrique Minami, Jocelyn Holt, Roxana Miranda, Alfredo Esfer, y se me debe quedar alguien también en el camino. O sea, son como 9 candidatos a la presidencia. Sí. ¿Qué rol van a jugar esa diversificación de representación de algunos movimientos o espectros políticos? Yo creo que es por eso que es muy importante también cambiar el sistema binominal, porque el sistema binominal ya no responde a una representación más perfecta del electorado. Ahora, yo creo que está bien que existan esas candidaturas y veremos cuánto dan, porque también aquí tenemos que hacer historia. Este fenómeno de ser candidato a la presidencia es un fenómeno muy raro, es una enfermedad compleja, de difícil tratamiento. Yo al menos desde que tengo memoria no había habido tantos candidatos. Sí, claro. Pero de pronto las personas piensan que están llamadas a un destino nacional sin tener bases de apoyo para eso. Ahora, naturalmente es bueno que haya un sistema donde ellos puedan participar y ser candidatos. Ahora veremos lo que dice la gente. Eso es lo importante, lo que la ciudadanía, y yo creo que a algunos le va a decir que se cambien de enfermedad, porque no tienen base de representación. A otros les dirán que tienen una base de representación. En todo caso, si yo tuviera que señalarte, yo creo que naturalmente en la democracia hay que cuidar dos cosas. Uno, la representación, que es muy importante, pero también cuidar el exceso de fragmentación, porque el exceso de fragmentación lleva también a una situación en la cual la gobernabilidad, las grandes opiniones, las opiniones de los sectores, digamos, que tienen que asumir después la dirección del país, requieren también instrumentos de gobernabilidad importantes. Bueno, así se va configurando el escenario político. Ernesto Otonio, analista político, le quiero agradecer mucho por estar con nosotros en CNN. Gracias a ti. A ustedes gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía.